Hey, ¿qué tal estáis? Chavales, estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19 y como estáis viendo hoy os traigo a Milinkovic Savic. Nombre bastante complicado, la verdad, de pronunciar. Bueno, de pronunciar no, pero de escribir sí, porque esos nombres serbios y de Europa del Este son bastante jodidos. No me enrollo, que ya me está yendo. Esta selección vale unas 130.000 monedas y consta de dos plantillas, Lazio y Serbia. Os digo, si lo queréis lo más mínimo, os dan un mega sobre único y un sobre de jugadores top de oro. Este sobre vale 30.000 monedas hacérselo y el mega sobre vale 55.000. No sé si renta, pero bueno, no sé, yo os explico cómo hacerlo por si queréis hacerlo. Yo, si no tuviera a Wijnaldum de la Champions y a Keita de la Champions, pues quizá me lo haría. Por cierto, no quiero aventurarme, pero vamos. Puede que se vengan unas recompensas de Food Champions tochas, porque seguramente las suba. Porque la semana pasada fue Oro 3 y fue un poco decepcionante, la verdad. Pero quiero subirlas, que sé que estoy subiendo muchos SBCs y no estoy subiendo otra cosa. Pero es que me ha llegado al ordenador y va a empezar a ver directos la semana que viene. Y ya sabéis, sorteitos de monedas, así que os recomendaría que os suscribierais y dejarais un muy buen like. Y ya paso a la plantilla, que nos piden dos jugadores de la Champions, es lo más así especial así. Empezamos con Jonas, Dost, Brahimi, Fexa, que es el primer jugador de la Champions que hemos puesto, que va a subir muchísimo, ya lo digo, siendo Servi de la Champions, vais a flipar. Y Pizzi, que es el segundo de la Champions que hemos puesto, nos da el link verde perfecto con Fexa. Seguiríamos con Callejón, Danilo Pereira, Debrig, Acerbi, Barzagli y Perín. Con este tendríamos una plantilla de unas 30.000 monedas, ¿vale? Y ya sabéis, un mega sobre único está bastante bien, la verdad. No necesita lealtad. Y luego la gente se eleva la cabeza, se cree que necesita lealtad y no lo necesita, pero bueno. Pasamos a la plantilla de Serbia, que también nos piden dos jugadores de la Champions. Ya no hace falta que sean únicos, pero bueno, los cedidos dan igual. O sea, Kimmich iba a tener igual 100 de química, 10 de química, y Milinkovic Savic le sobra uno de química. O sea, pero como veis tenéis 86 de valoración de química y hace falta 85, así que sin problema. De hecho, si cambiamos a este por este, mira, de así no sube. Si tenéis algún problema con la química. Empezamos por Radamel Falcao, Payet, Fekir, Ribery, Milinkovic Savic, Tolisso, Kolarov, Nastasic, el jugador común de la Champions, también serbio, también va a subir, Hummels, Kimmich y Farman. También es común de la Champions. Sí, bueno, bastante bien, la verdad. Y bueno, creo que está bastante bien por unas 120.000 monedas, ya os digo, 30.000 de la Lazio y 90.000 de la Serbia. Y bueno, no me enrollo más, dejad un muy buen like si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros si no estáis. Y nada, adiós.